a compartir un tema que se ha vuelto tal vez hasta muy complejo para poder entender por parte de las instituciones públicas, de cómo yo debería estar esperando que los interesados en participar en los procesos de contratación pública me planteen el precio. ¿Qué tanta información debería contener los precios que se ofertan? Y lamentablemente, pues es un desconocimiento y a mí me parece que también han pasado ya 2 años y todavía nos ha costado como país poder ir implementando la Ley General de Contratación Pública, que algunas cosas han costado más que otras. Incluso si hablamos de cosas que han costado, el tema de la razonabilidad del precio, el tema de las bandas, superior e inferior, cuando hacemos la estimación contractual, y podremos seguir hablando de una serie de temas que efectivamente no sabemos, no conocemos, no estamos dominando y, hacemos prevalecer en muchos casos temas triviales por sobre la conservación de la oferta y ese tipo de cosas. Pero hoy nos vamos a centrar específicamente en cómo deberíamos plantear la estructura del precio en el pliego de condiciones. Y si podemos y si nos da tiempo, pues podríamos identificar cuál es el efecto de hacer un buen planteamiento en esta estructura del precio. Eh, Podríamos comenzar por lo que establece el artículo 102 del reglamento sobre el desglose del precio, que es claro en el sentido de que el oferente es el responsable de presentar la estructura del precio, tanto en valores absolutos como en valores porcentuales. Eso es fundamental porque a partir de ahí, uno dice, bueno, el oferente sabe cuáles son sus costos. Y entonces, en función de los costos del oferente, él va a plantear a la administración ese detalle de costos que se incluyen dentro de la estructura del precio. Aportando además, dice acá, los índices oficiales de precio. Entonces, aquí comenzamos, digamos, a tener los primeros problemas. No somos expertos en los índices de precio con los cuales después podría yo recurrir a un reajuste de precios. Ya a partir de aquí podríamos asegurar que la estructura del precio va a ser lo que a futuro me va a permitir reajustar los contratos cuando estos estén en ejecución. Y el oferente es, en principio, el que debería aportar casualmente esos índices oficiales de precios, de costos asociados a los costos directos e indirectos, ¿verdad? Entonces, el oferente te plantea la estructura del precio y ahí debería de una vez sugerirte los índices. Pero si comenzamos a analizar, uno dice, ¿cuántas administraciones hoy en día me plantean una estructura del precio donde yo pueda ver el espacio donde tenga que incluir los índices? ¿Verdad? Con costos tenemos una estructura de precios un poco limitada, como lo vamos a ver ahora. Eduardo, Y nos con complica. permiso, Ah, ajá. vieras que te escuchas un poquito como cortado. No sé si serán los Cortado. audífonos, ajá, o el internet, sonas como con interferencia. Vamos a ver, más bien les pregunto, Al ¿solo ajá. Miriam o todos me escuchan bien? No sé. Por ahí veo a Steve. Steve, ¿usted me escucha bien? Puedes abrir el micrófono a ver si me estoy escuchando bien o me escuchas cortado. Ahorita ya no tiene habilitado el micrófono, tendrían que escribir en el chat. Ah, ok, Ajá, ok. Nadie, sí, nadie tiene habilitado el micrófono. sí. Ok, en- Algunos dicen que se escucha cortado. ok, qué extraño un segundo para ver algo aquí. Denos un momentito. Dice sí, Jimena que se escucha bien. Lidia dice que se escucha cortado. Es que se escucha como una Sí, interferencia. De un momento a ok. otro se escucha una interferencia. Bueno, eso es extraño. Voy a pasarme a otros audífonos, un segundo. De acuerdo, un momentito, por favor. Ujú. ¿Sí me escuchas? Sí, un poquito largo, Ok. pero sí te escucho mejor. Sigue hablando. Largo. Sí, como largo. Aló, 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 aló. Sí, 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 sí. Aló. ¿Qué? ¿Me escucha bien o no me escucha? Te escucho bien. Ok, bueno, perdón, perdón, no sé por qué. Bueno, entonces les comentaba que
la normativa viene a poner una serie de condiciones que tenemos que contemplar. Primero, que lo son los oferentes los responsables de plantear la estructura del precio. Ojo, comencemos por ahí. Hay una responsabilidad del oferente de plantear la estructura del precio. Con los índices oficiales, eso me lleva a pensar que la administración entonces me va a dejar con toda claridad un espacio dentro del pliego de condiciones donde yo pueda agregar eso. Porque si nos vamos al SICOP, a ver dónde yo incluyo la estructura del precio, ustedes recordarán que es un espacio, un cuadradito así donde ponen insumos, mano de obra, gastos administrativos, utilidad. Entonces, ahí posiblemente no sea la mejor forma de incluirlo. Se supone que yo debería agregar un documento específico, ojalá orientado por la misma institución de cómo debería completarlo. Pero bueno, dice, los índices de precios van a ser elaborados y emitidos por la entidad oficial del país de origen de los costos. Y eso lo digo con cuidado, porque si no conocemos los índices de precio locales, mucho menos conocemos los índices de precio de los países de origen, ¿verdad? Entonces, es un proceso de investigación que deberíamos de comenzar a hacer cuando yo sé quiénes me proveen a mí los bienes o los servicios que yo voy a ofertar en Costa Rica. Tengo que ir a buscar esos índices. Y aquí voy a hacer una salvedad muy importante. Normalmente en este país la gente oferta en colones o en dólares. De hecho, no he visto ofertas en euros. Debería de haberlas, pero yo no he visto. Recibí algunos momentos ofertas en físico, en euros, pero estamos acostumbrados a tener ofertas o en dólares o en colones. ¿Y cuál es el problema aquí? Dice que esos índices tienen que haber sido de la entidad oficial de los costos y corresponder a la misma moneda, vean qué importante, en que se presenta el precio. Y aquí es donde tenemos la primera debilidad que tiene la norma. Es imposible presentar, eh, es imposible presentar los índices de precio del país de origen cuando yo estoy ofertando en dólares y los dólares no es la moneda del país de origen, porque en el país de origen vamos a tener índices en la moneda local. Normalmente los países no tienen índices de precios dolarizados. Entonces, ¿cómo voy yo a presentar, ojo, una oferta en dólares proveniente de México, de un producto de México con índices de precio en dólares? Pues en realidad nos complica mucho el tema de tener claro cuál es el índice que voy a usar. Eso fue una conversación que tuve en algún momento con alguien en la dirección de contratación. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema lo vamos a tener cuando tenga que hacer un eventual reajuste de precios con un índice que está, por ejemplo, en pesos mexicanos y una oferta que está en dólares. Entonces, yo tendría que entrar a identificar el tipo de cambio de apertura y el tipo de cambio del pago o el tipo de cambio cuando yo asumo el costo de la compra de los productos en México para poder identificar si hay un incremento o, por supuesto, un beneficio. Cuando hablo de incremento en el tipo de cambio, voy a tener un beneficio porque tengo dólares y entonces voy a tener más pesos mexicanos, o si no, una disminución del tipo de cambio. Pero es un problema que en general no tiene una solución en la norma, está claro, y se lo digo muy sinceramente, nadie le ha entrado todavía porque todavía simplemente pedimos que me presenten los índices cuando se piden, porque las instituciones todavía no se han estado acostumbrando a pedir los índices de precio en la estructura de precio, lo más la estructura del precio como tal. Pero como si eso fuera poco, es el oferente el que presenta la estructura de precios, pero va a estar guiado casualmente por esa estructura de precios que hace la administración en el pliego de condiciones. Entonces, ya aquí voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque la administración, partamos del hecho que no conoce el bien o servicio que se va a contratar. Bueno, no podría comprar algo que no conoce, aunque muchas veces lo hace, pero se supone que esa información tuvo que haberse investigado durante la etapa del estudio de mercado, porque yo puedo identificar cuáles son los costos que asume un contratista durante el desarrollo de la ejecución contractual para poder reflejarlos en una estructura del precio.
pero tengo administración que no conoce entonces los costos que se asumen porque no hizo un estudio de mercado a ese nivel. Nos hemos acostumbrado a tener estudios de mercado únicamente asociados a determinar cuánto cuesta algo, cuando el estudio de mercado tiene un alcance mucho mayor. Pero en principio entonces, la administración me va a decir, deme la estructura de precio. Y comienzo con una estructura del precio que me dice, vamos a plantear los conceptos de insumos, mano de obra, gastos administrativos, la utilidad y el total. Esto me va a decir cuántos colones y cuál es el porcentaje, y esto va a dar un 100%. Y pare de contar, esa es la estructura del precio. Y estoy omitiendo algunos componentes de costo que es importante reflejar dentro de la estructura del precio, como lo vamos a ver dentro de un momento. Esa es la estructura de precio que me están planteando y yo tengo la obligación de sujetarme a lo que es, porque efectivamente nadie le gusta separarse de lo que la administración pide en el pliego de condiciones. A nadie le gusta. Ojo, y si les digo que estamos viendo, identificando estas estructuras de precio, estas mismas estructuras de precio se alejan un poco de lo que establece el artículo 102, cuando dice literalmente que esa estructura de precio va a estar compuesta casualmente por los valores absolutos y porcentuales de por lo menos los costos directos, los costos indirectos, la utilidad y los imprevistos. Si la norma me está pidiendo que yo detalle costos directos, costos indirectos, utilidad de imprevistos, en una estructura de estas, se me perdieron los imprevistos. ¿Dónde están los imprevistos? No están aquí. ¿Y dónde están los costos directos y dónde están los costos indirectos? Porque yo diría, bueno, en principio uno podría decir, no, no, vamos a hacer los majes y aquí tengo claro que si yo incluyo los insumos y la mano de obra, podríamos estar hablando de que estos necesariamente están asociados a los costos directos. Bueno, si lo entendiéramos todos de esa forma, pues perfecto. Pero muchas veces nos cuesta un poco identificar dónde está qué. El otro tema, bueno, y lo único que me queda aquí son los gastos administrativos que siempre hemos utilizado y esos casualmente podríamos estarlos asociados a los costos indirectos. Pero para mí el primer problema que tenemos es que estamos hablando un idioma diferente del cual nos pide que conversemos el artículo 102 del reglamento. Nos habla de costos directos, nos habla de costos indirectos, de utilidad y de imprevistos. No nos dice qué tan detallado, pero cuando nos usa costos en plural, significa que deberían haber varios. Y costos tanto indirectos como directos, yo esperaría que no haya solo uno, que haya varios. ¿Cuántos? Pues dependiendo del tipo de contrato. Pero este es el marco referencial para hablar sobre las estructuras de precio que me pide el reglamento que sean consideradas dentro de las ofertas. Premisas entonces, me parece que el reglamento dice, administración, haga una estructura de precios para que los oferentes se ajusten a esa. Pero la administración no está haciendo un esfuerzo para identificar los costos directos que eventualmente podríamos incluir dentro de esa estructura de precios, los costos indirectos y, por supuesto, casi no he visto imprevistos y imprevisto la utilidad, por supuesto que sí. Entonces, los oferentes normalmente se preocupan porque tienen que sujetarse y no quieren salirse de lo que establece el de condiciones. Digamos, partamos de estas condiciones, que es lo que me está pidiendo el artículo 102 del reglamento. Pero, entonces, si eso es lo que me está pidiendo, y comencemos a ver qué es una estructura de precio, ¿verdad? Eh, efectivamente, ojo, todavía aquí no he hablado del presupuesto detallado. No he hablado del presupuesto detallado porque eh, no aparece en la película todavía. Eh, Hoy me estaban hablando casualmente, hace una hora alguien me llamó y me dijo, es que el cartel pide el presupuesto detallado y completo
con todos los elementos que lo conforman y la estructura del precio. Yo decía, error. Olvídese, no presente el presupuesto detallado y no lo pueden excluir por eso, porque el presupuesto detallado de conformidad con el artículo 102 se debe pedir solo por el que ganó. Entonces, vean que estamos lamentablemente induciendo a error a los mismos potenciales oferentes. Pero volvemos al tema de la estructura del precio. Dice, es una desagregación del precio que puede hacer tanto para el desarrollo de todo el contrato, para una actividad del contrato, para un renglón de pago o para una línea. Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Otra de las cosas que estamos cometiendo algunos errores es que muchas veces tengo la partida 1 con línea 1, 2 y 3. Y entonces, por ejemplo, aquí podríamos estar hablando de una remodelación, aquí de una pintura y aquí posiblemente de un servicio de transporte. Y la estructura del precio. Y posiblemente la remodelación se va a desarrollar en un momento diferente de la pintura y en un momento diferente del transporte. Y entonces, aquí me pide una única estructura del precio y un contrato que tiene diferentes alcances. Los costos de transporte no tienen ninguna relación con eventualmente el costo de pintar. El costo de pintar no tiene relación posiblemente con el costo de remodelar. Y la estructura del precio dice que es una desagregación para el desarrollo de todo el contrato o una parte o una actividad o un... Entonces, en construcción, normalmente sí nos hemos acostumbrado, aunque seguimos pidiendo una única estructura del precio, a que tenemos diferentes, le llamamos eh, eh, memorias de cálculo. Entonces, lo he visto mucho a nivel municipal, que todos usan como la misma memoria de cálculo y presentan la estructura de precio para cada actividad. Ah, qué interesante. Entonces tengo una memoria de cálculo para una actividad constructiva, por ejemplo, movimientos de tierra, levantamiento de paredes o cualquier actividad constructiva. Y entonces, como es una memoria de cálculo que tiene al final un resumen de la estructura del precio, entonces ya tengo una estructura de precio para cada una de las actividades constructivas. Pero eso lo vemos, ojo, no en todos los procesos de obra pública, en algunos procesos de obra pública. Y eso tiene algunos problemas porque cuando nosotros estamos haciendo reajustes de precio y hemos dicho, por ejemplo, en un proyecto de construcción, que el costo directo de mano de obra es de un 40% o que el costo directo de insumo es de un 30%, posiblemente digamos que el costo indirecto de mano de obra y el costo indirecto de insumos sea un 10 acá, un 10 acá, y aquí tendría imprevistos y utilidad de 5%, de 5%. En una actividad constructiva en el tiempo, en una construcción que tiene etapas, ustedes saben que las construcciones tienen etapas, en las obras previas, en todo lo que son movimientos de tierra y ese tipo de cosas, podríamos decir que, que tenemos un componente donde la mano de obra no tiene el mismo peso. Porque si yo lo que tengo aquí es un tractorcito moviendo un poco de tierra, ahí lo que tengo es una persona trabajando, pero tiene mucho costo de combustible, mucho costo de posesión por el tema de la depreciación de los tractores o de las vagonetas, etcétera. Y entonces el porcentaje que tengo asociado en esa actividad no es necesariamente el 40% que tengo. Eso da 110, dice. 40, 30, no, eso da 100, 70, 100. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo ideal sería que pudiéramos establecer una estructura de precios para cada una de las actividades constructivas. Y hablo en construcción, aunque muchos de los que están aquí posiblemente no tengan mucha relación con la construcción, ¿verdad? Eh, pero entonces uno dice, ok, pensemos entonces en una estructura de precio para un contrato que tiene entrega de equipos, digamos, en principio entrega una serie de equipos y después de eso tiene un periodo más largo de mantenimiento.
Y entonces yo pido una única estructura de precio. O sea, esa estructura de precio, entonces, ¿para cuál parte es? ¿Para esta primera parte del contrato o para esta segunda parte del contrato? En la primera parte del contrato, cuando se trata de entregar los equipos, el componente de insumos es mucho mayor que en la segunda parte, donde solo hay mantenimiento, donde el componente de costo directo de mano de obra tiene que ser mayor y aquí el costo directo de insumos va a ser el componente mayor. Entonces, insisto, estamos fallando en plantear estructuras de precio que se ajusten mejor a la claridad durante la ejecución contractual, porque al final, si alguien me va a pedir un reajuste de precios en esta segunda etapa, con esta estructura de precios, va a haber una distorsión sobre los costos que están incrementándose y, por supuesto, afectando el equilibrio económico del contrato. Por eso hago y subrayo que esa desagregación del precio, casualmente, debería estar en función de la actividad, la etapa, el renglón o la línea, o la línea. No todo tiene, por ejemplo, yo voy a entregar una serie de equipos. Es una sola partida, es de la caja y la caja está comprando equipos. Algunos son importados y otros son locales fabricados en Costa Rica. Entonces, vamos a poner una única estructura del precio donde necesariamente, si yo considero que hay una parte de esos equipos son importados, ahí voy a tener costos de flete marítimos, costos de fletes en el país de origen y por supuesto los fletes a nivel nacional. Pero esos fletes nacionales pueden ser exactamente los mismos que van a tener los productos que se producen en Costa Rica. Pero si uno plantea entonces una estructura del precio donde tengo el flete marítimo, esa estructura del precio no va a reflejar la estructura de costos de todas las líneas. Ahí tendríamos un problema en reflejar algunas cosas que efectivamente no se asumen como costo para determinados productos. Vuelvo y repito, lo ideal sería entonces tener estructuras de precio para cada línea. Y con esto realmente yo no quiero venir a complicarle la vida. Lo que quiero decir es que una vez que estamos en la ejecución contractual, a la hora de balazos comenzamos a tener problemas porque algunos costos no reflejados adecuadamente en las estructuras de precio comienzan a comerse la utilidad del contrato a los contratistas o eventualmente si algunos costos comienzan a bajar, se rompe el equilibrio económico del contrato y en este caso sería la administración la que tiene que ir a cobrar. Eh, si algo tengo claro, si algo tengo claro, digamos, de toda la vida que tengo trabajar en estos temas, es que la administración pública, cuando se trata de bienes y servicios, nunca trabaja con más de una estructura de precios. Incluso, lamentablemente, trabaja con una estructura de precios que es tan general que es imposible que refleje algunos de los costos durante las actividades de ejecución contractual. En obra pública, sí trabajamos, digo yo, trabajamos a nivel de país diferente. En obra pública como que se han puesto de acuerdo y les digo, en muchas ocasiones tenemos varias estructuras de precio asociadas a cada renglón o a cada actividad constructiva, eso es importante. Sin embargo, el otro tema que aquí es la norma muchas veces, como me pide una fórmula desarrollada a partir de una estructura de precios, yo utilizo una única estructura de precios para todas las actividades constructivas y arrastro costos como si estuvieran presentes durante toda la ejecución contractual, lo que no es cierto tampoco. Entonces, hablo de esos detalles y espero que me estén comprendiendo, que no vaya rápido y si alguien tiene alguna duda por ahí me escribe en el chat para poder aclarar esto porque algunos que no están familiarizados con obra pública, pues les puede costar un poco entender esto. Dice, incluye esta estructura de costos directos, indirectos, utilidad imprevistos, ¿verdad? Debe incluir el detalle de costos en la moneda en la que se proyecta comprar o adquirir los bienes, ¿verdad? Cosa que también, vamos a ver, otro detalle. Vea lo que me está diciendo. En esta estructura del precio, yo debería de haber visto también no solamente los colones, sino que me detalle la parte del contrato que está en dólares. Ah, y eso.
¿Cómo lo hacemos? Porque normalmente las estructuras de precio solamente contemplan una única moneda. Pero aquí ya me está pidiendo que establezcamos una estructura de precios donde me permita incluir el tema de los costos de origen extranjero, en otra moneda que no están en colones. Esa agregación, por lo tanto, vean que le corresponde a la administración como la responsable de estructurar el precio en el pliego de condiciones y a los oferentes completarla, ¿verdad? Eh, Dice Alexandra que sí se debe plantear una estructura acorde a cada etapa de la ejecución contractual, pero la administración no me va a recibir más de un planteamiento. No, Alexandra, no es cierto que no te lo vaya a recibir porque no es un incumplimiento contractual, nunca te van a sacar por eso. Si bien es cierto, usted podría establecer estructuras de precio por actividad, la suma de todos los componentes de cada estructura puede darme una única estructura del precio que sería como la que me está pidiendo la administración. Pero en la medida que pudiéramos establecer ese esquema de trabajo, es más sencillo y más apegado a la realidad medir la variación de los costos, porque la estructura del precio no solamente se utiliza para hacer el estudio de razonabilidad de costos, que para la Contraloría hoy en día parece que tampoco es así, pero siempre nos ha ayudado a hacer un estudio de razonabilidad de precios de las ofertas a partir de esa estructura de precios, sino que va a ser la herramienta con la cual vamos a hacer, por supuesto, los reajustes de precios, ¿verdad? Eh, Vean lo que decía, ojo, lo que decía la circular del año 82. Todavía veo carteles que hacen referencia a esta circular. Y esta circular quedó derogada en diciembre del 2022. La Contraloría dijo, hasta aquí llegamos con esto, dijo la Contraloría. No más, no más. Y la seguimos viendo. Esto no debería ser lo que hoy estamos planteando, porque no es orientador, porque no ayuda, porque no me permite identificar cómo voy entonces a plantear cuáles son los costos directos, cuáles son los costos indirectos. Ahí solo me habla de mano de obra, de insumos, de gastos administrativos. A lo que voy también es que me falta gente aquí, me falta gente, porque este precio no me dice en ningún punto cuáles de estos costos son costos de origen extranjero. Entonces yo tendría que agarrar la parte de los insumos y le digo cuántos son en colones y cuántos son en dólares. Y no solamente eso, que muchas veces yo subcontrato una parte de esto, de estos insumos y le digo cuánta parte de estos son subcontratos. Y puede ser que no todos los insumos, no solamente insumos sean subcontratos, puede ser que yo subcontrate parte de la mano de obra. Entonces tengo un porcentaje de subcontrato asociado a la mano de obra y esa fórmula nunca nos ha permitido mostrarla. En caso de los servicios que son intangibles, cómo estructurar el precio para que incluya todo, como llave en mano, tercerizado, porque no se tiene la capacidad instalada. Ojo, si ya está hablando de mano, los contratos llave en mano no se reajustan, las contrataciones que son llave en mano asociados, por ejemplo, a una construcción, no se pide una estructura del precio, no se presenta un presupuesto detallado y a futuro no se reajusta. Eso está claro en los artículos 174, 75 del reglamento y en el 107, 108 del reglamento también, ¿verdad? Cuando hablamos de llave en mano, ¿verdad? Y el otro tema, si se ofrecen dos líneas, cada línea debe tener su propia estructura de precios, pues cuando las dos líneas no tienen relación entre los costos, yo lo mejor que haría es hacerlo de esa forma. Ahora, si hablamos de dos líneas, no es lo mismo una línea de servicios que una línea de suministros. Por ejemplo, si yo entrego algo muy puntual en un mes, eso nunca va a estar sujeto a reajuste de precios. Es difícil que haya una variación en los costos en tan poco tiempo y entonces es intrascendente que el tema de la estructura del precio. Recordemos que el artículo 102 dice que es obligatorio la estructura del precio en los contratos de obra pública y en los contratos de servicios. No es obligatorio en los contratos de suministros. Sin embargo, un contrato de suministro que sea plurianual, donde efectivamente puede haber una variación importante en el tiempo de los costos, yo recomiendo que también hay que incluir la estructura del precio porque va a estar sujeto a reajustes. Luego la firmeza se pide su presupuesto detallado, claro, por supuesto, Vincent. Y dice que la reforma del reglamento de reajustes no ha sido publicada. ¿Cuál fórmula se debería utilizar, Carla? No sería una reforma al reglamento. No hay, primero porque no hay reglamento. Para que haya una reforma significa que debe haber un reglamento vigente.
es el reglamento de reajustes y revisión de precios, lo que no ha salido publicado efectivamente. Sí sé que está listo, pero no ha salido publicado. Okay. Voy a continuar. Vean ustedes. Esto hablando de reglamentos, el único reglamento que tenemos es el reglamento de reajustes de precios de obra pública. Esta es la fórmula que podíamos ver en el caso de reajustes de precios de edificaciones. ¿Por qué la traigo a colación? Porque esta estructura de precios, y aquí está inmersa, esta ahorita se la voy a echar, esa estructura de precios viene en ese reglamento casi desde el 2006 que se creó ese reglamento. Tenemos 20 años de tener un reglamento y en obra pública siempre supimos que el precio es igual al costo directo de mano de obra más el costo directo de insumos. Velo aquí, costo directo de mano de obra, check. Costo directo de insumos, más el costo indirecto de mano de obra, check. Más el costo indirecto de insumos, véanlo aquí, check. Más los, llamémosle así, costos directos de CE, llamémoslo de insumos y servicios específicos, esos que se pueden cotizar en otra moneda, esos que se van a reajustar con el método analítico. Este reglamento nació adelantadísimo a la época. Cuando nosotros seguimos trabajando con esta estructura del precio, ya el reglamento de reajustes de precios de obra pública en el 2006 y más adelante con algunas reformas que fueron consolidándose en el 2011, 2012, ya nos hablaba de esta estructura de precio que es la que nos pide hoy el artículo 102. Costos directos, costos indirectos. Nos pide también, ojo, imprevistos, mala utilidad. Si esta es la estructura de precios que siempre se ha utilizado en obra pública y es exactamente la misma de la cual habla hoy el 102. Entonces uno dice, el 102 me plantea algo que un reglamento de reajustes de precios de obra pública tiene casi 15 años de estármelo pidiendo. Pero como no todos hacemos obra pública, entonces no nos identificamos. Y digamos, tan pro era esta fórmula que ya me sugería una serie de costos de insumos y servicios específicos que podrían ser suministros en moneda extranjera o incluso podríamos estar aquí considerando el tema de los subcontratos. No lo menciona así, pero el espacio estaba, porque una cosa es que los insumos y servicios específicos son aquellos que se podrían estar reajustando con el método analítico. Pero bueno, vean que por eso dice la sumatoria de los costos de insumos y servicios específicos y el RAI es lo que conocemos como el método analítico. Esa es la fórmula que hemos conocido para edificaciones. En obras de ingeniería civil, pues desagregaba, vean que así, aquí tomaba, esta es eh, los insumos se llaman insumos y servicios especiales. Ojo, estos, el CEA se llaman insumos y servicios especiales, son 19 tipos de insumos donde tenemos combustibles, lubricantes, tenemos costos de posesión, tenemos repuestos, explosivos, etcétera. 19 tipos de insumos y servicios especiales publicados por el INEC específicamente para obras de ingeniería civil que no corresponden a lo que sean casas de interés social o edificios. Entonces, todo lo que era obras de ingeniería civil, mientras no fuera edificios o casas, se hacía con esta otra estructura del precio, donde sí me lleva a una desagregación de los insumos. Ve que yo aquí no tengo, por decirlo de alguna forma, costos directos de insumos. No están, no están. Es una debilidad para mí de esta estructura del precio, porque tampoco es cierto que en estas obras de ingeniería civil solo tengo 19 tipos de insumos directos. Hay más, hay más. Si bien es cierto, esos insumos especiales, si uno recuerda, vamos a ver, costos de posesión, combustibles, lubricantes, repuestos, tengo tubería, tengo acero de refuerzo, tengo y explosivos, pues imagínense, son 19. ¿Qué pasa con, bueno, tengo encofrados, bueno, y otros? Hay algunos insumos propios de este tipo de proyectos que no están dentro de los 19. No están. Entonces, hace falta gente dentro de lo que podríamos considerar una estructura del precio que me pedía la obra pública.
Y vuelve a aparecer aquí el tema de los insumos específicos que se reajustan por método analítico, que es el método ductal. Eh, Dice, respecto a la forma de cotizar, tenemos proveedores nacionales cobrando en dólares. Sin embargo, la directriz insta al gobierno central a tener contratos en colones. Como siendo una universidad, podemos obligar a los oferentes. No, vamos a ver, esa directriz en el artículo 1 dice también que se puede omitir la aplicación de la directriz por motivos, digamos, obviamente que merite permitir a la gente cotizar en, en dólares. Esa directriz es específica para el gobierno central y no es de aplicación obligatoria para las otras instituciones públicas. Sí, desde mi punto de vista, contradice lo que plantea el mismo reglamento de la ley, porque esta es una directriz y el reglamento dice que el oferente puede cotizar en cualquier moneda. Pero efectivamente no podríamos someter a un oferente a cotizarme en colones cuando él tiene que ir a traer cosas afuera, porque después me va a ir a cobrar las diferencias en el tipo de cambio si el tipo de cambio sube. Entonces eso no debería ser, y por eso el artículo 1 de esa directriz lo plantea de esa forma. Para servicios de publicidad y suscripción a medios de comunicación aplica presentar la estructura. Esa pregunta que hace Alex Valverde es importante, es importante. Para servicios de publicidad aplica la aplicación de la estructura. Aquí voy a hacer un alto en el camino de cuándo deberíamos aplicar el artículo 102. ¿En qué caso se aplica? Que hablemos, el 102 habla sobre la estructura del precio. Ok, vean, es muy claro en esto que en obra pública y en servicios se tiene que obligatoriamente pedir esto. Pero el artículo 102 está asociado a los procedimientos ordinarios. ¿Okay? Estamos hablando de la licitación reducida, la licitación menor y la licitación mayor. Hablemos de las excepciones. ¿Qué pasa con esto? Vean, curso. Viene una empresa, saca un curso y viene una institución pública y dice, yo quiero una entrada para mí al curso. Yo quiero una entradita. Es una excepción. Es una única persona. Es una única, digamos, un solo cupo. Y cuando hacen la excepción, hacen un pliego de condiciones casi igual de una licitación mayor. Y yo digo, estamos hablando de una excepción. Si bien es cierto, podría haber excepcionalmente un pliego de condiciones, este debería estar asociado a la excepción. Y segundo, ¿para qué la estructura del precio? ¿Y para qué el presupuesto detallado? Estamos de cara a una excepción. Los costos, un curso de estos que llegan 50, 60, 70 personas, ¿qué relación va a tener una sola persona con los costos de eso? No tiene lógica. Las estructuras de precio que habla el 102 están orientadas a los pliegos de condiciones, donde eventualmente va a haber un reajuste de precios a futuro o tengo que hacer un análisis de racionalidad de precios. Pero en un curso o una excepción de estas, hablo de una excepción de un curso, ¿verdad? No tiene sentido. Pero en el caso de los servicios de publicidad, en general, ojo, las suscripciones es que una cosa de la publicidad y habría que ver qué tipo de publicidad, pero una suscripción eh, eventualmente ve que uno va pagando la suscripción y aquí, ojo, ¿de qué tipo de suscripciones? Es una revista. O sea, entonces uno puede fijar el precio durante un periodo. Las suscripciones, digamos, de bases de datos internacionales en universidades, se mantiene el precio generalmente y es cuando se renegocian los contratos, es que los precios suben, casi no hacen reajustes de precios. Pero todo aquel contrato que se mantenga en el tiempo y que tiene variaciones en costo por principio de integridad patrimonial está sujeto a reajuste y si está sujeto a reajuste deberíamos pedir una estructura del precio. Dice, vamos a ver, hay algunas preguntas para no avanzar y dejarlas ahí porque después se me van. Dice Elena que una vez, en vez de esta fórmula del año 82 que contiene elementos mínimos para conformar cuál estructura de precios, sí, ya voy por eso, es que no he avanzado por casualmente tratar de ir un poco más despacio. Elena, ya casi le entro a ese tema. Dicen, los contratos por demanda de cuantía inestimable
servicios, cómo se desglosa el precio. Ya lo vamos a mostrar. De casualidad nos pueden compartir luego la presentación, las bandas o márgenes. Yo sé que ustedes tienen demasiadas dudas y yo quisiera entrar a todas esas dudas, pero voy a tratar de concentrarme específicamente en la estructura del precio, ¿verdad? Porque algunos dicen, eso es lo que yo ocupaba y terminó hablando de otra cosa. Entonces, voy a tratar de, un momentito, de concentrarme en esto. Volvamos acá. Me habla de costos directos y de costos indirectos. Los directos, ¿verdad? Son aquellos en que se incurre para el desarrollo del objeto del contrato. Aquí podríamos tener alguna discrepancia en qué tan directo o qué no tan directo, ¿verdad? Pero en general, dice, se incurren para el desarrollo del objeto del contrato. Se dividen o se pueden dividir en mano de obra, en insumos y en subcontratos. ¿Ve qué importante esto? Esto es importante. Subcontratos, mano de obra e insumos. Tengo 3 tipos de costos directos. Después, por este lado, tengo los costos indirectos. Ahora, son aquellos costos en que incurre el contratista para la administración del objeto contractual. O sea, no es un costo que está directamente relacionado, pero son costos, llamémosle costos administrativos. Llamémosle costos, el back office, hablemosle los costos de la secretaria, de las oficinas, etc. Perdón, me voy a comer un confite, pero es que me está doliendo la garganta. Hoy he tenido que hablar mucho, entonces me disculpa. Pero estos costos indirectos son los que la empresa tiene dentro de su oficina. Incluso hay algunos costos indirectos que pueden estar en el lugar de la obra. Por ejemplo, el tema de las bodegas o el tema de un vehículo para poder hacer manos. Esos pueden ser clasificados como costos indirectos porque no tienen una relación directa con el objeto del contrato. La relación es indirecta y lo vamos a dividir en costos de insumos y costos de mano de obra. Y vea que aquí me estoy casi guiando por lo que dice el reglamento actual de reajustes de precios de obra pública. Por supuesto, también en la norma me habla de imprevistos, donde busca cubrir la incertidumbre cuando yo estimo un costo de un contrato, que yo les recomiendo que se incluyan en todos los pliegos de condiciones, incluyamos imprevistos, tanto a la administración como a los oferentes potenciales, incluyamos los imprevistos y, por supuesto, por último, la utilidad. Ahora, ¿qué incluye dentro de cada uno de esos? Dentro de cada uno de esos. Costos directos de insumos son aquellos que son necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, como, ojo, como materiales, materias primas, equipos, maquinarias, herramientas, depreciación, seguros. Y no lo puse aquí, pero podemos meter fletes, bodegas. Si los bienes tienen que estar embodegados, podemos incluir el costo del alquiler de bodegas. Veamos, mientras toque el producto, mientras lo transforme, mientras lo traslade, mientras tenga una relación directa con el bien o el servicio que se está entregando, es un costo directo. Los costos directos de mano de obra son aquellos de las personas que tienen relación directa con el servicio, con lo que se entrega. Y aquí hablamos de salarios, aquí hablamos de por supuesto, cargas sociales, prestaciones, obligaciones correspondientes, todo lo que tenga que ver con la mano de obra directa. En un servicio de limpieza, la gente que limpia y la gente que supervisa en el lugar, en el sitio. Y ahí todos los costos asociados a esos. Ahora, uno podría ir, viáticos, ¿dónde los meto? El reglamento de reajustes de obra pública dice que los viáticos van dentro de los costos directos de mano de obra. ¿Ok? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. No estoy muy de acuerdo con eso, porque resulta que si yo voy a reajustar el costo de la mano de obra, uso un índice que es el índice de los mínimos nominales y ese está asociado al incremento en el salario mínimo. Y resulta que cuando sube el salario mínimo no suben los viáticos. Entonces, si yo lo meto entre los viáticos, dentro del costo de mano de obra,
estaría reajustando una parte del costo con un índice que no tiene relación con eso. Pero bueno, por ahí va. El tema de los subcontratos, por supuesto, muchachos y muchachas, todos aquí, si antes no le habían puesto atención, ahora deberíamos tener estructuras de precio que incluyan los subcontratos también. Y ahí es todo aquello que se necesita para, como parte del objeto contractual, para cumplir el objeto contractual, donde se contratan con terceros. Con terceros. Los alquileres que mencionaba ahora son subcontratos. El INA sacó hace poquito una contratación de empresas que dieran cursos. Y obviamente los cursos se dan en instalaciones que pone el contratista. Esos son subcontratos, pare de contar, y por supuesto tienen que estar inscritos en SICOP, cumplir con todas las declaraciones juradas y todo que el SICOP pide. Es importante, no podemos dejar de considerar que el tema de los subcontratos, porque también, ojo, también pasa que existe la obligación del oferente de declarar los subcontratos, de identificar quiénes son los subcontratistas y cuál es el peso relativo dentro del precio total del aporte de cada subcontrato. Eso es, ¿por qué es tan importante? Porque, ojo, para efectos de reajustes de precios hay que determinar cómo se van a reajustar. Segundo, que un subcontrato no declarado excluye la oferta del concurso. Y tercero, que nos hemos acostumbrado a no declararlos, tal vez los declaramos, pero no lo vemos en la estructura del precio. Y yo digo, si yo lo meto dentro de la estructura del precio, estoy obligando a la gente a que me vaya siempre mostrando esa declaración. Tiene que haber una relación entre lo que declara como subcontrato y lo que va a estar en la estructura del precio. Lidia me planteaba sobre las mandas o márgenes de razonabilidad. Voy a ver si en algún momento me puedo zafar un toquecito para mencionar algo de eso, pero eso es un tema aparte para un par de horas adicionales. En cantidad definida no es necesario que aporte la estructura del precio. Vamos a ver, el reglamento lo que dice es en servicios y obra pública o cuando se considere necesario. Entonces, cantidad definida puede ser cantidad definida, pero entrega según demanda durante 4 años. Entonces, Carla, yo creo que sí. Yo sí metería el tema de la estructura del precio, porque todo depende. Si el contrato es cantidad definida, me va a entregar 100, pero según demanda durante 4 años, entonces me va a pedir un reajuste de precios. Y dice Carla también que indica que el 103, que para bienes, servicios u obras desde la adjudicatario, dice, para bienes, servicios u obras, debe el adjudicatario presentar el presupuesto detallado. Aplica para cualquier modalidad de cotización y tipo de contrato. Entonces, no, eso hay que verlo a la luz de lo que dicen otros artículos del mismo reglamento. Ya te mencionaba, para modalidad de cotización, el 175 reglamento que dice, por ejemplo, los contratos ya en mano y los contratos con diseño y construcción no se reajustan, entonces no es obligatorio pedir un presupuesto detallado, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que ver toda la norma, no solamente un artículo, y entender que efectivamente hay algunas cosas que por lógica, de acuerdo a lo que se establece el mismo reglamento, no deberían de estar pidiendo información que no se ocupa en un momento dado. Bueno, esos son los costos directos, ojo. Insumos, mano de obra y subcontratos. Todavía no estamos viendo cómo se ve en la estructura, pero ya lo deberíamos ver. En figuras como distribuidores autorizados, como en licencias de software. Vea, Elena, el tema de las licencias de software, el gran problema que han tenido los distribuidores o representantes o autorizados, ¿cómo le llaman estos? O las, ahí está, tienen una palabra ahí, los partners de los proveedores, es que no han sabido presentar una estructura de precios que tenga lógica y que muestre realmente cuáles son sus costos. Y entonces, para irme, porque esa es una pregunta que al final la gente siempre tiene muchos problemas con eso. Me resto. Si yo tengo esa estructura de precio y yo vendo software, ¿cuál es el tema? Resulta que la participación del panel local es casi solo para cotizar. Podría dar algún apoyo, y voy a usar esta estructura de precios básica, porque es la que siempre usaron, ¿verdad? No se han ni actualizado ni los panels ni las administraciones. Pero entonces, podría decir, ¿tengo cero de mano de obra? No tiene cero de mano de obra. Si en algún momento hay que atender a la institución porque el software que le están vendiendo tiene un problema, entonces algo debería haber aquí.
y posiblemente es mano de obra local. Ahora, el insumo, ¿qué debería ser parte del insumo? Por supuesto, el insumo posiblemente no es en moneda costarricense, sino es en dólares. Y segundo, este insumo, si estamos hablando de software, ojo, insumo, ¿qué hay aquí? Si yo solo considero como parte del insumo el costo de la licencia, digamos, hablemos de la 365 de Office, 365, ese es, digamos, una licencia individual, vamos a ver, $100 anuales. Esto, si vamos a sujetarnos a lo que establece el reglamento, que yo debería decir cuáles son los índices asociados a los costos. Y entonces, aquí cuando le digo cómo lo va a reajustar, le digo, esto es por método analítico. Ah, ok. Entonces, yo de la oferta debo juntar una cotización por parte de Microsoft donde dejo claro que lo que cuesta ese software son $100. Y además de eso, el costo de la mano de obra, que va a agregar al costo del precio total, el costo de los gastos administrativos y, por supuesto, la utilidad. ¿Y qué nos hemos acostumbrado? Que yo tengo los insumos, la mano de obra, los gastos administrativos y la utilidad, todo en dólares. Todo en dólares. Y a veces no tenía ni la estructura del precio. Entonces no tengo claro cuánto realmente cuesta y hay que comenzar a armar el muñequito para tener todo eso claro. Lo he visto porque les ha costado muchísimo a los partners, a los que venden estos software para poder ajustar esos precios. Pero si lo hacemos de esa forma ordenada, y ahora van ustedes a darse cuenta que el mismo SICOP permite estos esquemas de cotizar en diferentes monedas, aunque sea una sola línea. Bueno, hablábamos de los costos indirectos de insumos, ¿verdad? Y aquí hablamos de materiales, equipos, herramientas de depreciación, seguros, vehículos, equipos de oficina, costos de financiamiento y todo asociados a la oficina, a la parte administrativa, no costos directos del contrato. Y por supuesto, la mano de obra del personal, de los gerentes, del contador, de la secretaria, del soporte, que le da el soporte al personal, que es costo directo. Esos son costos indirectos de mano de obra, pero eso sería como una forma de clasificarlos en general que me permita tener los costos directos en 3 y los costos indirectos en 2. Ya tengo 3 y 2, 5, imprevistos y la utilidad, ya tengo 7 diferentes componentes de la estructura del precio. El otro tema que he estado insistiendo es que yo debe tener claro cuánto de ese costo es en moneda local y cuánto en moneda extranjera, porque los costos extranjeros, sean directos o indirectos, muy difícilmente tengamos costos indirectos extranjeros. Eso no es tan sencillo, no es tan común. Yo diría, omitamos eso, evitemos esos problemas y concentrémonos en establecer los costos directos que son en moneda extranjera, pero los directos. Los indirectos, imagínense justificar un costo en dólares se supone de los gastos administrativos. Bueno, solo lo vería en una oferta radicada fuera de Costa Rica, ¿verdad? Pero si las empresas son en Costa Rica, pues los costos indirectos deberían ser también en moneda local. Estamos hablando de que si yo tengo claro cuánta parte de ese precio yo podría identificar cada uno de esos costos con un índice de precios o con un esquema de reajuste, por ejemplo, con el método analítico, método documental, contrafacturas y proformas, para poder ver cuánto están subiendo los costos. Y los diferencio, los costos nacionales, pues con aquellos que vamos a incurrir, eso sí, directos e indirectos para la ejecución del contrato. Entonces, ¿qué podríamos decir de la estructura del precio? Se puede presentar por partida, por línea, para todo el precio. Yo lo haría para todo el precio en los casos donde los costos son homogéneos. Cuando los costos son muy diferentes, yo tendría estructuras de precio diferenciadas. Insisto, no quiero complicarle la vida, pero las mismas empresas que le venden bienes y servicios a las instituciones públicas deberían de procurar estas estructuras que a largo plazo, durante la ejecución contractual, es donde les va a servir esto. El hecho de tener dentro de la estructura de precios costos directos, indirectos, utilidad imprevistos, mostrarlo en valores absolutos y porcentuales, y dice considerar los costos y recursos requeridos para cumplir con la ejecución del contrato. Todos. No dejemos por fuera nada. No dejemos por fuera nada. Por ejemplo, si yo tengo un costo de flete marino y no lo reflejé en la estructura del precio, cuando se dé, si Dios quiera que nunca más, la crisis de los contenedores nuevamente,
yo no tengo cómo llegar a reclamar a la administración que el flete marítimo pasó de $10,000 a $50,000. Entonces, no debemos de descuidar eso. Dice, cuando las ofertas es en dólares, no se reajustan. Vicente Flores, no sé de dónde sacó eso, no sé de dónde sacó eso, pero los reajustes de precios aplican tanto en colones como en dólares. Para eso el artículo 102 dice que los oferentes tienen que plantear los índices de precios en la moneda local del país de origen porque se van a usar también. Eso ha sido, eso ha sido, eso ha sido un paradigma que se ha mantenido en el tiempo, pero no es cierto que las ofertas en dólares no se reajustan. No es cierto. Después debe considerar las monedas en que se proyecta comprar, por supuesto. Estamos hablando de estructuras de precio sólidas con varias monedas, como ahorita voy a tratar de hacerlo. Si eso es así, si eso es así, esta fórmula la saqué casualmente de este reglamento de precios que estuvo en consulta y está por salir, pero esta es la estructura de precios que dice, el precio cotizado debe tener todos los costos directos de mano de obra, todos los costos directos de mano de obra. Si su empresa es una empresa de servicios de limpieza, yo puedo tener varios tipos de mano de obra. Por ejemplo, la mano de obra calificada, la semicalificada, incluso podría tener, no sé, un supervisor en bachiller, entonces un bachiller. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, que el índice de precios no hace diferencia entre cuando es la mano de obra calificada, semicalificada o bachiller, yo aquí podría hacer un reajuste de precios solo para esta parte a través del decreto de salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y entonces yo sé cuánta parte es de qué tipo de mano de obra. Esos son los costos directos de mano de obra. También, ojo, ya les decía que puedo usar el decreto o puedo utilizar también el índice de precios de el ISMN, índice de precios de salarios mínimos nominales. Y después también lo puedo usar para los costos indirectos de mano de obra. Entonces, estos dos generalmente se suman para efectos de reajuste y ajustan igual con un índice específico, el índice de precios de la mano de obra nuevo y el índice de precios de la mano de obra o de la cotización o de la apertura. Y uno multiplica esto por esto y estoy reajustando. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a eso. La mano de obra toda la vamos a reajustar con un solo índice. Check, ahí tengo el tema de la mano de obra. El tema de, ojo, los costos directos de insumos. Y si hace esto que tiene aquí, si hace esto es porque hay varios. Y aquí digo, no escatimemos en detallarlos. 1, 2, 3, 4, 5 costos. Un contrato que tenga, un contrato de mensajería. Mensajería. La mensajería tiene depreciación de vehículo. Mensajería tiene repuestos de la moto. Mensajería tiene combustible. Tiene lubricantes y otros. Entonces, un servicio de mensajería que siempre hemos agarrado y decimos costo directo de insumos, 40%. Y no lo desagregué. Y no lo desagregué. Evitemos eso. Evitemos eso a toda costa. Desagreguemos los costos. No veo tan necesario, tan indispensable esta desagregación, ni esta desagregación, pero esta sí, esta es fundamental. Y por supuesto, los costos directos de subcontratos deberían estar desagregados para cada uno de los subcontratos. ¿Cuántos subcontratos tengo? 3, 2, 1, 4. Recuerden que hay que declararlos en la oferta. Hay que decir quiénes son. Hay que ver el peso relativo sobre la oferta para que no superen el 50%, que es una limitación que tiene el mismo norma. Entonces, los costos directos de subcontratos, por supuesto, hay que reflejarlos dentro de la estructura del precio. Y aquí es donde yo digo, bueno, ¿y cuál es el índice que vamos a utilizar también para reajustar estos costos directos de subcontratos? Me acuerdo que el reglamento de reajustes de precios decía que con el IPC, bueno, no estoy muy de acuerdo, pero si el IPC es el IPC, pero si un subcontrato de esos es un servicio de transporte, podrías asociarlo más a costos de combustibles que al IPC. Entonces, ojo, desagreguemos subcontratos, desagreguemos insumos. Por otro lado, me pide los costos indirectos de insumos. Esta parte que está acá, esta parte, no la desagregaría porque estos que son costos indirectos de mano de obra y de insumos,
son lo que antes se llamaban gastos administrativos. Entonces no es tan relevante desagregarlos porque ¿qué es un gasto administrativo? La empresa no va a financiar su operación con un solo contrato. Generalmente comparte el costo administrativo con todos los contratos que ejecuta o con todas las ventas que haga. Entonces lo que le asigna es una proporción del gasto y en algunos casos ni todos los asigna. Entonces yo no requeriría en una estructura de precios esa desagregación. Y por último, que no se me quede, no es porque sea menos importante ni mucho menos, pero esta parte que es la parte del precio que es cotizada en una moneda extranjera, lo que es de importación. Por eso ponemos, vean, uno dice, ¿cuándo estamos viendo esa estructura de precio con tanto detalle? Es lo que hay, es lo que la norma me pide. O sea, ya no estamos hablando de si yo quiero, estamos hablando de que es lo recomendable, lo mejor, lo ideal, tanto para la administración como para el contratista. Y aquí no estoy pensando ni quiero dar a entender que los precios simplemente es para reajustarlos para arriba. Muchas veces los costos bajan. Y ahora, a futuro, el administrador de contrato tiene que llevar el pulso a los costos del contrato, ya sea mensual, bimensual o semestral. Y lo ideal para poder tener esa claridad es descomponer la estructura del precio para poder estar claros en reclamos a futuro. Pero esta sería una estructura de precios. Tiene mano de obra directa e indirecta, insumos directos, tantos como sean necesarios, subcontratos, bienes en otras monedas importados, eh, utilidad de imprevistos y ya con eso tengo, vea que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes. Cada vez meto más, ¿verdad? Cada vez meto más componentes dentro de esta lógica de estructura de precio. Hay un video casualmente de la Dirección de Contratación Pública donde explica a los oferentes cómo se incluyen eh, ofertar en una misma línea en varias monedas. Ese video es muy interesante, casualmente, porque, es más, por aquí yo lo estaba repasando para ver si lo tengo por acá, porque se los puedo compartir en el chat. Esto es, no, aquí. Si lo encuentro ahorita, se los puedo compartir. Explica claramente cómo paso a paso se incluyen eh, más, más insumos en monedas diferentes dentro de una oferta que se está metiendo en colones. Pregunta aquí, ¿se va a ofertar diferentes monedas en alguna línea? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y vean lo que yo les hice un ratito. Esto es lo que la gente me muestra, o lo que el sitio me muestra, casi que es un formulario, y yo les digo, no, omitamos eso. Ahí no es el lugar correcto, y si lo queremos hacer, completemos eso mejor. Aquí hay otra imagen donde usted elige la moneda. Por ejemplo, ellos usaban una construcción que tenía, que era una partida con varias líneas. Una parte de las líneas era construcción. Esa construcción posiblemente era en una moneda específica y las otras líneas eran en otra moneda. Vean qué importante. Entonces, eso ineludiblemente al final lo va a convertir todo a colones, a un tipo de cambio específico. Entonces, tenemos que tenerlo claro porque el precio global va a estar en una única moneda para efectos comparativos. Ustedes han visto que cuando alguien cotiza en dólares, para efectos comparativos se convierte el tipo de cambio. Igual, cuando alguien cotiza en varias monedas, para efectos comparativos vamos a tener que tener una única moneda, que serían los colones, principalmente para efectos de comparar y sacar eso. Ok, voy a compartir, Jolansi y Luis y todos los muchachos aquí del curso de ajustes de precio están compartiendo el link. Muchas gracias, Luis, Farlen y Jolansi, por este link. Es este. Es importante que lo tengan. Yo digo, vamos a ver, aquí se lo estoy pasando a todos también. Vamos a ver. Ya.
pegar. Se tendría, no, tener dos contratos, no, porque dos contratos, el único caso donde usted tiene dos contratos, el único caso es cuando usted tiene una oferta en conjunto. Y yo después de 30 años de andar en esto nunca he visto una oferta en conjunto, parece mentira. Y eso porque es que los pliegos de condiciones no los autorizan. Para hacer una oferta en conjunto tiene que haber autorización previa. Entonces, es casi un milagro ver una oferta en conjunto donde necesariamente habrían dos contratos. Para todo lo demás hay un solo contrato. Dice Lidia, una consulta respecto a los imprevistos. Tenía entendido que la práctica es solicitarlo para obra pública, pero también, Lidia, ok, el artículo 102 habla que los imprevistos son para todos los tipos de contratos. En obra pública existen los imprevistos de diseño, pero no son de los que establece el artículo 102. Esto que estábamos hablando hace un rato, estos que están aquí. Vamos a verlos aquí. Aquí, estos no son imprevistos de diseño. Esos son otros. Los imprevistos de diseño son de la administración, son del contrato, no son del contratista y solo se pagan si se asumen. Eso pasa cuando la administración hace un contrato por pesos unitarios y para ello hizo los diseños. Entonces, cuando está en ejecución del proyecto, pueden haber algunas imprecisiones en los mismos planos o algunas cosas que se tienen que modificar durante la ejecución del contrato. Echamos manos a los imprevistos de diseño. Si no hay imprevistos de diseño, tenemos que modificar el contrato. Pero estos imprevistos que dice el 102 no son imprevistos de diseño, son imprevistos del oferente. El oferente los pone y se le pagan, ¿verdad? Y se le pagan. Lo que pasa es que los imprevistos de diseño no se reajustan y uno no sabe dónde los va a usar. Puede ser que los use o no los use. Pero lo que se ha dicho en la Contraloría es que son obligatorios para las partes. Entonces, acostumbrémonos a la administración a meter imprevistos en la estructura de precios y a los oferentes a ofertarlos. Los índices apropiados para ajustar la parte en dólares. Sol Hidalgo dice que cuáles son los índices. Bueno, obviamente si nos vamos a los índices de la Reserva Federal de los Estados Unidos, tiene, no sé, como 1.500 índices. Yo lo que diría es que el índice más apropiado es el índice que se asocia al tipo de producto que usted vende. No es lo mismo un índice para computadoras que el índice para, no sé, para traer licuadoras, si va a comprar los EQ de licuadoras. Entonces, el índice es específicamente para cada producto o para cada tipo de material, ¿verdad? No es lo mismo estar trayendo hierro que traer plástico. El índice está asociado a eso y hay que hacer un proceso de investigación, incluyendo materiales y bienes, todo tipo de contrato. Esa pregunta, sí, que no me entendí. No entendí qué es lo que me quisiste preguntar ahí. Ok, entonces dijimos costos directos, indirectos, en colones, en dólares, en una misma estructura del precio. Bueno, voy a pasar por la pena. Alexandra dice, ¿cómo se calculan los imprevistos? Mira, no te desgastes en los imprevistos. Mi consejo, no sé Alexandra si es contratista, pero si es contratista o es oferente, póngale un 1%, nadie se lo va a cuestionar. Incluso podrías poner un 0,5%, ya hiciste el cálculo. No ocupaste ni media neurona para eso. Entonces, no nos vemos, nadie te lo puede cuestionar porque son tus imprevistos. Y el imprevisto lo que busca son los riesgos de cosas que se puedan dar. Y entonces uno dice, bueno, no me van a dar los cálculos por situaciones, pero no vas a poner un 5% porque eso no se va a reajustar y ocupamos una estructura de precios que se reajuste. Entonces, no nos pongamos a cuestionar cosas. Tratemos de desagregar insumos, ¿verdad? Que eso sí se van a reajustar. Bueno, los imprevistos van a los contratos de obra pública, de servicios y todos. Ahí es la pregunta de Lilia que ya la aclaró. A todos, porque el artículo 102 no dice en cuáles, es en todos. Mi recomendación es la administración incluya una estructura de precios que tenga imprevistos. Y el oferente, si la administración puso una estructura de precios que no tiene imprevistos, como esta, por ejemplo, que no puse imprevistos, métanlo ustedes. La Contraloría rechazó un recurso de una licitación de Fuerza y Luz
porque el oferente, en este caso, el oferente que presenta el recurso, no había metido los imprevistos dentro de la estructura del precio. Y él dijo, suave, y no los metí porque la administración no los puso en la estructura. Y dijo la Contraloría, en un momento. Una cosa es que la administración no lo haya puesto, pero el artículo 102 sí los incluye. Entonces, siempre, siempre, no dejemos de hacer eso, por favor. Un segundo aquí, qué raro que me saca de esta presentación. No sé por qué. Ok, vean. Voy a usar algunos ejemplos. No sé si algunas de las instituciones aquí representadas sea parte del ejemplo, pero bueno, no me voy a enfocar en el pecador, sino en el pecado. Esto es una contratación, y me pide acá, de conformidad con el artículo 42 y 78 de la ley, así como el 103 y 214, debe presentar una estructura de precios tanto en valores absolutos como porcentuales. Y ojo, les puedo decir, la estructura de precio no la pide el 103, la pide el 102, ¿verdad? Y, ojo, con respecto a este tema, dice, el 102 es muy claro, los costos directos e indirectos. Y aquí seguimos con la fórmula de que el precio es igual a mano de obra, más insumos, más gastos administrativos, más utilidad. Entonces, estamos induciendo a la gente a error, porque aquí falta los imprevistos de los cuales he estado hablando, los subcontratos de los cuales he estado hablando, incluso los insumos en moneda extranjera, en moneda extranjera. Y esta es la estructura de precios. Dice, lo único, y le doy el beneficio de la duda aquí, es que dice que se pueden agregar rubros, el que debe ser indicado en el presupuesto detallado. Bueno, dice, puede agregar algún rubro en el que debe ser indicado. Está bien, pero yo digo, esto debería ser costo indirecto de mano de obra, costo indirecto de insumos. Esto sería el costo directo de mano de obra, ese sería el costo. Aquí me faltan los imprevistos y me faltan, como le digo, los subcontratos. Entonces ya comienzo a completar una estructura de precio. Y me falta cuánto es en colones, cuánto es en dólares, ¿verdad? Ese es el traje de los colones y este es en dólares, etcétera. Y me falta el índice de precios también y la institución que lo produce. O sea, una estructura de precios debería ser algo sólido, sólido. ¿Dónde en esta estructura meto yo los índices? No están, no están. En esto, en Facebook, ¿qué papel juega la Contraloría sobre los detalles en relación con los costos? Ninguno, ninguno. Ahora la Dirección de Contratación Pública. La Contraloría, pues lo que hace es una aplicación de las normas a la hora de resolver recursos y este tipo de cosas. Pero en este caso es la Dirección de Contratación Pública la responsable de emitir criterios relacionados con los costos que se tienen que incluir. ¿El porcentaje de imprevistos en qué parte de la estructura del reajuste se aplica? Bueno, el porcentaje es un porcentaje más. El total es el 100%, los imprevistos es un porcentaje. Yo por eso recomiendo, no se preocupen ustedes, si son contratistas, metan un 1%. Y si es administración, con que metan más de un 0,1% ya es suficiente, porque tampoco puedo cuestionar, nadie puede quedar fuera por poner 0,1% de imprevistos, nadie. No es un incumplimiento, simplemente es su estimación. Lo importante es que se incluya, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo que yo digo, ¿cómo estamos? Este es otro ejemplo, dice, el oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio. Aquí sí estamos bien, hace referencia al 102 del reglamento y dice, si se trata de bienes, servicios y suministros, el desglose del precio debe incluir los siguientes rubros. Eso no dice el reglamento del 102. Y dice, si se trata de contratos de obra, hablamos de costos directos de materiales, costos directos de mano de obra. Y yo digo, suave un momento. Y los costos directos de insumos en general, eh, la obra en general, la obra pública tiene maquinaria. Por eso es que solo decir que me tiene que detallar materiales, yo digo que estamos induciendo a error a los oferentes. Una obra no solo tiene materiales, tiene equipos, tiene combustible, tiene otro tipo de cosas que se consideran como costo directo, pero no lo estamos metiendo. Ve que me pone costos indirectos de materiales. Esto no existe. Esto no existe. Los costos indirectos son de insumos, pero costos indirectos de materiales, ya no sé cuáles estamos hablando. Costos indirectos de mano de obra. Entonces, se hace un esfuerzo aquí por estructura de precios, pero para mí es fail. Eso no es así, ¿verdad? Eso es incorrecto.
es incorrecto, no se ajusta a lo que establece el artículo 102. Y por otro lado, en este caso, dice revisión de precios, mano de obra, insumos, gastos administrativos, la utilidad y total. No, eso es lo que estamos encontrando hoy en SICOP. Entramos al SICOP y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y no es necesariamente lo que la norma me está pidiendo. Esto me... Oh, otro. Mano de obra, gastos administrativos. Ah, bueno, aquí hay un tema. Ya me metieron los imprevistos. Perfecto. Ahora, he hablado de que me pueden faltar los subcontratos. Yo los recomiendo, ¿verdad? Los recomiendo porque, vean, una obra pública que no tenga subcontratos no es cierto. Todas las obras de subcontratos, algo subcontrata. Y no estoy hablando de los suministros que incluyen instalación, porque esos no son subcontratos. Estoy hablando del arrendamiento de maquinaria, del arrendamiento de equipos para la obra. Entonces, incluso, por ejemplo, en la obra ocuparé un topógrafo, no lo metí en planilla, eso es un subcontrato. Entonces, acostumbrémonos a que la estructura del precio incluya los subcontratos para que se vean obligados los oferentes a poder poner el monto de los subcontratos y que haya una relación con la declaración de subcontratos. Debería haber un anexo en todas las ofertas que hable solo la declaración de subcontratos, quiénes son los subcontratistas y cuál es la participación relativa en el precio de eso. Hay una relación, tiene que haber esa relación. Y el otro tema, aunque no digo en todo hay subcontratos, no es cierto, pero en obra pública fijo sí. Y el otro tema, les decía, los costos directos de insumos en otras monedas, ¿verdad? Pero si vemos a esto, aquí me puede estar faltando, ojo, el índice, el país de origen, la institución, porque dice que tiene que ser una institución oficial, ¿verdad? Y la moneda. Entonces yo digo, alguien busque una estructura de precios en SICOP que tenga esos datos. No hay, no hay. ¿Estamos fallando o no estamos fallando? Debe ser un cuadro aparte para subcontratos. Yo creo que sí. O sea, el oferente tiene que hacer una declaración completa e incluso en cuando no diga, en esta oferta no hay subcontratos. Es importante que eso quede claro, porque cuando no se presentan los subcontratos, ya no comienza a dudar y ese cómo va a resolver todo. Demuéstreme que todo lo va a tener en planilla, ¿verdad? Pero bueno, aquí tengo alguno que podría ayudar. No es perfecto, pero se puede mejorar. Costos directos de mano de obra o costos de insumos como maquinaria, repuestos, combustible, lubricantes, químicos, herbicidas, otros insumos. Esto podría ser una contratación de mantenimiento de zonas verdes. Claro, vean que aquí hay algunas cosas que tienen relación con esto. Y estamos desagregando esto. No desagrego la mano de obra, ni directa la indirecta, no desagrego los costos indirectos de insumos. No hace falta. Aquí tengo los imprevistos, tengo la utilidad. Y generalmente estos contratos no tienen subcontratos. Entonces, con eso sería suficiente. Ve que aquí se pone el índice y la institución. Y al ser todas costarricenses, yo sé que todos son en colones. Y aquí sí recomiendo que podamos dejar muy claro, digamos, yo puedo como institución sugerirle al oferente los índices que se pueden utilizar para potenciar el reajuste. Y digo recomendarlos porque a veces no somos muy buenos, ¿verdad? En buscar índices como oferentes. Entonces la administración podría echarnos una manita para tener que tener esos problemas, ¿verdad? Bueno, vean que aquí tengo la mano de obra directa, los insumos directos, los subcontratos, la indirecta, esto. ¿Qué podríamos tener aquí como parte de esto? Que me esté faltando, insisto, los costos directos de insumos en moneda extranjera, ¿verdad? Eh, aquí tengo el costo directo de mano de obra consolidado en una sola porcentaje, todos los
costos directos de insumos y por eso se pone una sumatoria, igual una sumatoria de los costos directos de subcontratos y los costos, estas serían de insumos especiales, podríamos tener acá insumos especiales, los costos indirectos de mano de obra, imprevistos y la utilidad. Y Vicente dice, faltan los costos de contratar, no sé, me podrías aclarar ahí. Dice, ¿cuál es el fundamento para el cual no se ajusta proyectos llave en mano? Se ajusta. Bueno, el fundamento es un artículo. Pues el fundamento de eso que le estoy diciendo es literalmente el artículo 275, 276 y el artículo 108 del reglamento, que hablan de que los proyectos cuyos riesgos deben ser asumidos, proyectados, considerados por el contratista, no se reajustan. Ahora bien, en casos muy excepcionales podrían someter a reajuste y el reglamento plantea que pueden haber algunos métodos para reajustar, pero en general los proyectos llave en mano, que son llave en mano, que incluye hasta la operación, desde el diseño, la construcción y la operación, o los proyectos de diseño y construcción, no se reajustan, ¿verdad? Y eso, el fundamento es el mismo reglamento. Y la misma ley y el nuevo reglamento de reajustes de precios también lo aclara. Claro. Esto es una estructura de precios donde tengo ahora sí colones, tengo dólares, tengo todo un tipo de cambio y tengo el índice asociado a eso. Y muchas veces, como los bienes extranjeros no tienen o no conozco el índice específico, pues el método de reajuste podría ser el método analítico, ¿verdad? El método analítico es el método documental que me lleva a pedir una cotización como parte de la oferta y que cuando esté en construcción o en desarrollo, la ejecución contractual, el oferente, en este caso el contratista, tenga que entregar las facturas finales y hacer un comparativo entre la cotización y la factura y pagar la diferencia como método de reajuste. El rubro antes de utilidad de la fórmula en ese taller. No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Esto es una estructura del precio mucho más desagregada. Vean que yo aquí tengo todos los insumos. Eso no es un presupuesto detallado. Un día me llamó la atención porque alguien me dijo, no, yo no puedo poner en la estructura de precio el presupuesto detallado. No es un presupuesto detallado. ¿Por qué no es un presupuesto detallado? Porque en el presupuesto detallado yo tengo costos unitarios y cantidades. Aquí no, aquí solo tengo montos globales y pesos relativos específicos. Ve que todos los insumos suban 6 millones que están desagregados en todos estos que tienen una participación relativa porcentual con el índice específico que corresponde a eso. Obviamente, aquí de una vez voy perfilando y esto lo hago a modo, digamos, yo creo que ustedes nunca han visto una estructura de precios así tan desarrollada, digo desarrollada, tan desagregada, pero lo hago también para entender que es muy importante poder desagregar tanto como sea posible cada uno de los costos del contrato de manera tal que a futuro se puedan estar haciendo reajustes que sean justos, claros y que reflejen realmente el costo que se incurre, ¿verdad? Por eso hago énfasis en que una estructura de precios es un todo que se compone de una serie de pesos relativos o proporciones. Una proporción es la participación relativa de algo respecto del todo. Y la estructura del precio tengo peso relativo para la mano de obra directa, peso relativo para la mano de obra indirecta. Y entonces, ¿en cuántos pedazos vamos a dividir la pizza? ¿Verdad? ¿En cuántos pedazos? Porque la estructura del precio automáticamente me lleva a pensar en proporción. Y eso también me lleva a dejar claro que yo puedo tener costo directo de mano de obra, costo directo de mano de obra, costo indirecto de insumo, imprevistos, utilidad. Tengo un total y ojo, que también es importante incluir el IVA por acá, porque el 100% sale aquí. Aquí sale el 13% y el total con IVA incluido es el 113%.
A veces he visto que se hacen unos enredos y me meten esto por acá y esto me da el 100%. No, 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 no. El 100% es sin el IVA y la institución que paga el IVA saca del precio total ese 13%. Y entonces el precio que se oferta es el precio más el IVA. ¿Me explico? Entonces, a veces, insisto, a veces generamos unos enredos a la gente que quiere ofertar. La proporción, entonces, yo podría tener tantas proporciones dentro de la estructura de precios como costos sean necesarios de reflejar. Y hablo de costos necesarios de reflejar porque lo importante es reflejar aquellos que tienen una participación relativa mayor. Entonces, uno podría hacer una desagregación y en algún momento poner otros, porque en otros pueden ser varios. Y ese otros sí podría buscar un índice genérico que me permita reajustarlo, ¿verdad? No a través de índices específicos, sino de un índice genérico que muchas veces esos índices genéricos son súper ingratos, súper ingratos. ¿Y por qué se los digo? Porque el índice de precios, por ejemplo, de edificaciones para reajustar edificios, tiene más de un año de estar cayendo. Sin embargo, vemos el costo, por ejemplo, del concreto y ese no ha caído. Y vemos el costo del cable eléctrico y más bien ha subido. Entonces, concreto y cable eléctrico son parte del índice de precios de edificaciones, pero el índice de precios de edificaciones se ve viendo afectado por las disminuciones de algunos componentes de ese índice, de no todos. Entonces, reajustar con un índice genérico atenta contra el equilibrio económico del contrato, literalmente. Y aquí vemos entonces que la estructura del precio, que son proporciones, vamos a aprovecharla para poder medir las variaciones, ¿verdad? Porque el otro elemento que es parte del reajuste de precios es cuánto pesa algo y cómo varía. Pues en el reajuste de precios encontramos los dos, ¿verdad? Que se relacionan directamente entre sí. Es un matrimonio, a veces un buen matrimonio, un mal matrimonio, pero tengo cuánto es el peso de cada uno y cómo varía. Sí, entonces uno diría, ¿qué es lo mínimo entonces? Ya para continuar con este tema que estamos entrando, que involucra el tema de los reajustes, ¿qué es lo mínimo que yo debería de ver en una estructura del precio? Les decía, el costo directo de la mano de obra. Perfecto. El costo directo del insumo. O la sumatoria. Eso significa que yo tengo esto, una especie de total, y aquí puedo tener 1, 2, 3, 4 y 5 y pare de contar. Hasta ahí. Aquí podríamos tener el insumo 1, el insumo 2, el insumo 4, etcétera, etcétera. El costo directo de subcontratos. Costo directo de moneda extranjera. El costo indirecto de mano de obra, el costo indirecto de insumos, los imprevistos, la utilidad. Aquí tengo un total, aquí tengo un IVA y aquí tengo total IVA incluido. Y esto lo tengo el monto, el porcentaje en moneda extranjera, en porcentaje y del total, porque siempre vamos a tener un solo precio. Este total lo voy a tener en colones a un tipo de cambio y este sería, ojo, además, ¿qué me falta aquí? Podríamos decir, ¿está completa? No, todavía no está completa. Le falta gente a esto. ¿Qué metería yo acá? Dígame, por favor, ¿cuál es el índice de precios? ¿Cuál es la institución que lo emite? ¿Cuál es la moneda? ¿Y cuál es el país de origen? Y esto es una estructura de precios que debería estar en un pliego de condiciones.
Uno dice, ¿cuándo hemos visto estas estructuras de precio? Bueno, yo creo que tenemos que comenzar a cambiar realmente la forma en que estamos planteando las estructuras del precio. Esto es una medicina para resolver los problemas durante la ejecución del contrato y las variaciones que los costos se dan durante la ejecución del contrato. Dice, los oferentes sí desglosan la estructura, al solicitar el presupuesto detallado, aportan nuevamente la estructura. Ay, Carla, vean lo que es que vean, muchachos, vean, es muy importante que nos acostumbremos a leer lo que establecen las mismas normas. Y el artículo 103, ¿qué es lo que dice? Ojo, Carla, ¿qué es lo que dice? Dice el artículo 103, vamos a mostrarlo por acá, para que no digan que estoy bateando. El presupuesto detallado debe ser presentado por el adjudicatario dentro del plazo de 8 días, dice. Posteriores a la firmeza de la adjudicación. En caso de no presentarse, deberá declarar insubsistente. La administración posterior a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción, procede a revisar el presupuesto detallado, Carla, ojo, aportado por el adjudicatario, verificando que sea concordante con la estructura del precio de la oferta. Ahí voto el argumento que usted me está diciendo, porque Carla dice, los oferentes sí desglosan la estructura, al solicitar el presupuesto detallado, aportan ante la estructura. O sea, el presupuesto tiene que sujetarse a la estructura original. No es el momento de cambiar estructuras de precio. No es el momento de agregar costos que no están contemplados en la estructura del precio. Es el momento de entregar el detalle de los costos que están considerados originalmente en la estructura del precio. Y el tema aquí entonces es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, el presupuesto o la estructura del precio? Y les digo, no hay estructura de precio sin un presupuesto detallado. Y aunque no haya obligación de presentarlo junto con la oferta, yo les digo a los oferentes, por favor, monten el presupuesto para que pueda salir la estructura del precio y poder contemplarlo dentro de la oferta. Ojo, ¿verdad? Porque dice, en caso de presentarse discrepancias entre la estructura del precio y el presupuesto detallado, prevalecen los valores absolutos de la estructura del precio. Para ello, el adjudicatario debe ajustar el presupuesto a dichos valores. Vean qué interesante. Para ello, el adjudicatario debe ajustar el presupuesto a dichos valores. Eso es importantísimo porque lo que rige esto es el peso relativo, la proporción de la que les estaba hablando hace un rato. En el caso de las instituciones como la caja, que no incluyen el IVA, esa totalidad que acabas de indicar sin el IVA. Sí, claro, el 100% es el precio sin IVA. Don Eduardo, y con respecto a las adendas o modificaciones contractuales, aumentos, ¿la estructura de precio debe ser la misma del contrato original? No, nunca. Nunca no. Vamos a ver, depende. Si usted está haciendo una obra y resulta que no había considerado una acera y ahora resulta que hay que hacer una acera, esa acera no está en el presupuesto y entonces esa acera requiere una estructura de precio nueva, una oferta nueva y por lo tanto el reajuste de precios incluso no se hace ni con la fecha de la apertura, se hace con la fecha de la modificación o la presentación del presupuesto a eso. Si la modificación del contrato se basa en los precios originales, ahí no se presentan estructuras de precio nuevas. Entonces eso hay que considerarlo ahí. Y me dice don Steve, creo que algo dijo ya, pero me puede confirmar si los índices oficiales de precios pueden de una vez ser incorporados. Sí, yo recomiendo, don Steve, que incorporen dentro de la estructura de precios del pliego de condiciones los índices de precios sugeridos, porque yo no le voy a pedir a los oferentes en este país que ahora sean expertos en índices de precios. Y más cuando estamos hablando de empresas pequeñas que no tienen mucho conocimiento de esto. Es decir, podrían ser indicados por la administración que promueve el concurso, pues yo recomiendo que sí, y así lo hice casualmente en estos días que estuve ayudando a, a, a Comex sacando unas contrataciones de algunos servicios en los puestos fronterizos. Y entonces, casualmente, esta estructura de precios que ustedes ven aquí es la que les recomendamos de una vez en el pliego de condiciones e incluir. Esta estructura de precios, le dijimos, ok, esta es la estructura de precios, por favor, llénela. Y no creen lo que notó. La gente hizo una estructura de precios que era mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad. O sea, yo le puse esa estructura de precios en el pliego de condiciones y la gente me presentó esta. Pues yo decía que es que la gente sí que barbaridad. ¿Y qué hicimos? Le pedimos subsanar la estructura del precio para que se ajustara a esa otra, ¿verdad?
pero vean que yo le puse todo en bandeja de plata. Le digo, vienen aquí están los índices, aquí están los tipos de componentes de costo que más podrían estar asociados a eso, y, y la gente se fue a esto, ¿verdad? A su zona de confort, a su zona segura, ¿verdad? Pero bueno, pasa, pasa. Ya les decía que los componentes de precio que tienen un peso relativo pueden variar, ¿verdad? Pueden variar dependiendo de la magnitud, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber cómo cambian estos componentes de precio, y cambian en función de los índices asociados. Por eso tenemos que decirle a los oferentes o los oferentes decirle a la administración cuál es el índice que voy a utilizar. ¿Y cómo mido la de un índice? Un índice, por ejemplo, pensemos que es el índice de los mínimos nominales, y dice, bueno, el índice original eran 5.000. Ese es el de la apertura. Y el índice nuevo, que es durante la ejecución, es de 5.500. Si usted divide esto entre esto da 1.1. 1.1. Y entonces, por ejemplo, si el peso relativo de la mano de obra era un 40%, multiplicado por 1.1, esto es un 44%. Entonces, vean que la variación de la proporción está asociado al 10% que varía el índice específico. Cada uno de los pesos relativos los asociamos a un índice, y ese me va a ir diciendo cómo se modifica. Y como son variaciones específicas para cada uno, después se suman todas y nos da el nuevo precio ofertado. Por eso voy a adelantarme aquí un poquito. Esta es como la fórmula que podríamos estar empleando para una estructura de precios como la que les mostré. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo costos directos e indirectos de mano de obra, que era casualmente este y este. La sumatoria de los reajustes de los insumos. Esto es para todos estos que están aquí. Por eso se pone la sumatoria. Los costos indirectos de insumos es este. Los imprevistos y la utilidad no se someten al reajuste. Y entonces esto es, ojo, una fórmula de precios, perdón, una fórmula de reajuste asociada a una estructura. ¿Qué es lo que también deberíamos de hacer? Yo estoy viendo que la gente está pidiendo que el oferente le diga cuál es la fórmula de reajuste. Y yo digo, no le pedimos ni los índices, le pedimos la fórmula de reajuste. Lamentablemente, la gente en nuestro país le ha costado mucho entender las fórmulas de reajuste de precios. Por eso es que debemos, yo sí creo aquí, comenzar a estandarizar un poquitín estas fórmulas, para tratar de llevar a la gente al terreno donde las cosas estén claras. Casualmente, uno dice, bueno, estábamos por aquí. Si yo tengo un índice, que es un indicador que me va a medir la variación, lo tendré que tener para cada uno de los costos. Entonces, si yo me vengo para acá y yo digo, aquí tengo el costo directo de subcontratos, este lo voy a relacionar al IPC, el IPC nuevo entre el IPC de la cotización. Esto tiene un porcentaje específico. Esto me va a dar una variación. La multiplicación de esto por esto me va a decir si antes era un 10% y varió un 20%, ahora va a ser un 12%. Y así lo tengo que hacer para la mano de obra, para los insumos directos y para cada uno. Cada proporción de la estructura de precios se asocia a unos índices que me miden la variación. Multiplico la variación de los índices por la proporción y sumo lo que me va a dar aquí, 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 y me va a dar el precio reajustado con una fórmula como estas. Qué increíble esto, no sé por qué me da este error, pero con una fórmula como estas, entonces yo estaría reflejando. Eso es un pequeño ejemplo, dice, si el precio total mensual es de 1.000.000, el costo directo de mano de obra son solo 600.000, o sea, el 60%, y el ICMN de febrero es de 100, y pasa a 120 entre 100 da 1.2, y 1.2 lo multiplico por 600, eso me da 120. 120 es la variación, porque recuerda que el 10% de 600 es 60, el 20% de 600 es 120. 120 es el incremento de los 600. Entonces, los costos de mano de obra ahora ya no son 600, son 720. Y como el resto de cosas no cambiaron,
del millón de colones solo cambió 600.000, 720 más 400.000 me va a dar 1.120.000 y es el reajuste del precio solamente de una parte de la mano de obra, ¿verdad? Dice Alejandra, hola Alejandra, dice cuando el oferente no presenta la estructura del precio, sí se puede subsanar porque el reglamento lo permite, pero sí no da ventaja indebida. Ojo, ojo, lo que dice el reglamento, realmente en ese sentido, voy a irme a lo que dice el reglamento, eh, vamos a buscarlo aquí. Ok, vamos a ver el 135 del reglamento que habla sobre eso. Aquí está. 135 está en la página 88. Ok. Bueno, no estoy compartiendo. Voy a compartirles todo ya. Aquí. Aspectos que se pueden subsanar. Dice aquí, la omisión del desglose de la estructura del precio únicamente si ella no genera una ventaja indebida. Yo criticaría un toque esto. Antiguamente en el reglamento de la ley de contratación administrativa decía en el artículo 26 que la estructura del precio se puede subsanar siempre que no genera ventaja indebida. O sea, lo mismo que dice ahí lo decía anterior, solo que está unificado. Yo eso lo hubiera dejado en el 102, porque a veces la gente esto no lo liga al otro. El 135 no se liga al 102 y la gente dice, ¿puedo reajustar o no puedo reajustar? Bueno, lo que dice Alejandra, puedo reajustar si no genera una ventaja indebida. Para mí, cuando ya hay algunos que la presentaron y uno no lo presentó, ese quedó fuera. Si nadie la presentó, lo subsanamos porque no hay una ventaja indebida. Pero en esto, si es obligatorio, porque el 102 dice que es obligatorio para servicios y para obra pública, el que no la presenta, para mí, va jalando, va jalando. Y los audífonos me dicen que ya estamos llegando al tiempo de dando si nos va a ir la batería. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta eh, que alguien quiera plantear. Eh, es una charla de muchas cosas que ustedes tienen otras dudas y todo, pero hoy nos íbamos a centrar solo en este tema que realmente, como les digo, hay algunos problemas, inexactitudes en lo que estamos haciendo y mi recomendación es, bueno, hagamos un esfuerzo por mejorar un poco esto. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, Eduardo, por la exposición. Fuiste atendiendo las consultas en el chat, entonces estamos al día. Lo único que no sé si atendiste fue una doña Lidia que hablaba de las bandas de tolerancia. Sí. Bueno, Sí, voy un segundo, voy a cambiarme los audífonos porque ahora ya se van. tranquilo. Voy a- Bueno, con, o sea, un momento, vamos a pasarme bien aquí. Aló, sí. Ya. Con respecto al tema de las bandas de tolerancia, bueno, es un tema que da miedo, literalmente. Da miedo. Primero, la gente está poniendo bandas de tolerancia para todo igual, como si todo es o 10% arriba, 10% abajo. Yo digo, en ningún lado dice que la banda de tolerancia arriba es la misma de abajo. En ningún lado dice que la banda de tolerancia de un servicio es igual a la banda de tolerancia de un contrato de suministro. Estamos teniendo un nivel de incomprensión al uso de las bandas y ahora resulta que cotizar fuera de bandas es el pecado mortal y deja fuera a la gente. Los precios razonables se suponen ruinosos o excesivos cuando están por encima o por debajo de las bandas de tolerancia. O sea, les puedo hacer una lista de cosas que no son necesariamente ciertas, que son algo ciertas, pero no necesariamente ciertas, que están llevando a buscar ofertas que sean buenas. Ahora, cotizar bajo es un pecado mortal y yo lo que digo es, en una contratación de obra pública donde hay un presupuesto detallado, uno debería decir, bueno, ¿cuánto es lo mínimo que uno podría decir? Bueno, casualmente ahorita en esta contratación, ojo, en esta contratación que les mostraba, de Comex, me pasó que habíamos hecho una estimación del contrato y la hicimos a partir de los costos de mano de obra, más las cargas sociales y todo, y pusimos una estimación sobre el costo de los insumos, sobre los costos indirectos. Nos había dado una estimación
del contrato total como de 57 millones y las ofertas llegaron por 35 millones. Entonces me dice, eso hagamos la estimación de estos contratos. Estaban por debajo de la banda inferior, pero de la estructura del precio mía, originalmente de mi estimación, y la de los oferentes que habían llegado a 35 millones, lo que se puede determinar es que el monto de la mano de obra que ellos habían cotizado es la misma que yo había estimado. ¿Dónde estábamos la diferencia? Primero, una utilidad baja, unos imprevistos bajos y los costos indirectos y insumos bajos. Y sobre esos, por supuesto, uno no tiene tanto conocimiento en el sentido que yo no conozco los costos de los oferentes y sobre eso no tenía mucha capacidad para conocer. Entonces, yo acepté que el precio era razonable a pesar de que había un precio muy por debajo de la banda inferior calculada en la estimación del contrato. Pero porque el costo más importante para mí, mientras quede cubierto, todo está bien, era la mano de obra y no me estaban cotizando menos que la mano de obra. Porque si yo pido 10 personas no calificadas y el salario mínimo es tanto y las cargas sociales son un 52%, ahí está, no menos que eso. Si alguien me cotiza menos que eso, yo le pregunto por qué, que está considerando como unas cargas sociales. Pero me pasó eso casualmente. Entonces, las bandas de tolerancia que podríamos hacer después otra charla en el 2025 podríamos hablar un poco sobre eso. Y ojo, porque hay muchos problemas de eso y en eso hay que alinearnos un poco lo que está diciendo la Contraloría y lo que está diciendo la Dirección de Contratación Pública, que en algún momento en febrero, por ahí del 17 de febrero de este año, sacó una nota diciendo que todo lo que esté por debajo de la banda inferior era ruinoso. Y yo digo, suave, suave, un momento, suave, que no parte el cúbico, y eso no es cierto. Y quedó derogada esa directriz muy rápido porque no es un tema de estadística, es un tema de análisis de costos. No, yo entiendo que no le estoy aclarando toda la duda, pero le dejo aquí otras inquietudes y en otro momento podríamos hablar sobre ese tema. Creo que con eso ya tenemos todas las consultas, ¿verdad? Sí, de hecho, el próximo año vamos a tener una charla porque este tema es muy importante y que en muchas ocasiones puede afectar a los posibles oferentes. Em, Solo queda aquí una consulta, vamos a ver. Don Alex, que sigue con la duda de la excepción del artículo 3 si se requiere o no la presentación de la estructura específica para la contratación de medios de comunicación. Ok, dice, en este momento estoy en un proceso que indicaba una tolerancia de más o menos 20 del presupuesto. Ahora resulta que la administración lo está calculando por el promedio. No, 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 no. Vea, el gran problema es que si ya el pliego de condiciones decía cómo calculaban las bandas, pues yo hubiese apelado ese pliego de condiciones porque una banda no puede estar en función de promedio de las ofertas que todavía yo no conozco, porque eso se genera inseguridad jurídica. Primero, ¿cuál precio voy a cotizar? ¿Cuál precio? Cuando la gente hace digamos, el estudio de mercado y pide cotizaciones, ojalá dice, no, por eso le cobro 45 millones. ¿Y por qué voy a poner un precio real? Le pongo 45, ¿verdad? Que lo diga Miriam, ¿verdad? La gente se pone a cotizar alto y entonces dice, ok, ojo, vamos a ver, todo el mundo me cotizó 45, 40 millones. Entonces, eso es un promedio de 42,5. Banda de tolerancia, más o menos 10, más o menos 20. Si lo hago para abajo, podría llegar a 38 millones. Y la gente llega con precios de 25 millones. ¿Por qué? Porque cuando hizo las estimaciones o hizo las cotizaciones, dijo, no me importa desviar la atención y voy a poner un precio alto. Entonces me generó mucha basura para efectos de establecer el precio base. Entonces, y menos después decir que es a partir de un promedio. No, no, ya ahí sí caemos en un problema. Yo ahí objeto el pliego de condiciones porque se genera mucha inseguridad jurídica establecer bandas a partir de promedios de precios que no conocemos hasta después de la apertura. Eh, dice también adicionalmente debería ser honorarios tarifados por el CEFIA, pero no dan el costo de la obra. Bueno, es que el tema de los honorarios del CEFIA, cuando los costos están tarifados, no se plantean estructuras de precio. Y ahí no se evalúa el precio porque el precio está dado por la tarifa. Y una oferta que no adjudicaron al oferente por estar debajo de la banda, a pesar de que indicó que su oferta no es ruinosa. ¿Cómo se puede ver? Un día de estos casualmente me pasó con una institución que yo conocía la proveeduría y alguien me llamó y me dijo, mira, es que me quieren sacar porque el precio es muy bajo. Yo llamé a la proveeduría y les dije, vea, ¿qué pasó? ¿Por qué están haciendo eso? No, no, no lo hagan así, pidamos la información y principio de conservación de la oferta. Dice el artículo 44 del reglamento, en caso de todavía pensar que es ruinoso, pídale una garantía colateral, pero no lo saque. Entonces, eso
todavía es más pro, pero muchos no están listos para esta conversación, entonces dejémoslo por ahí. Dice, si o con la duda de las excepciones del artículo 3, si se requiere o no la presentación de la estructura del precio. Ok, para la contratación de medios de comunicación. Bueno, vamos a ver si son anuncios puntuales y cosas así, pero si son contrataciones recurrentes, permanentes en el tiempo, yo digo, presenta una estructura del precio. Si es algo muy puntual, el reglamento dice en el 103, aunque sea una excepción, en este caso es un tema de servicios, esta publicación en medios de comunicación social, posiblemente los costos sí pueden variar. Entonces yo no vería mal, Alex, presentar una estructura del precio. No cuesta nada y te protege contra variaciones de costos. Eso. Y la última pregunta ya para cerrar. Lidia tiene la mano levantada. No sé si le podemos abrir el micrófono, a ver si Lidia Sí, quiere ya decir pueden algo. hablar, tienen el micrófono habilitado. Sí, Lidia. gracias. Es una pregunta puntual. ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Si esto se va a compartir como la grabación de la charla, en algún momento nos va a llegar a todos. Y punto aparte, con el tema de esto de las bandas de racionalidad, para lo que son infraestructura, normalmente también usábamos un 20%, pero llevando otra capacitación, decían que no era recomendable como dejar un estándar 20% para todas las horas, porque no es así, ¿verdad? Y se mencionó como una idea de que se podía utilizar inclusive como el porcentaje del índice de la Cámara de, No, no, de no. Construcción. No lo hemos usado de esa Este, manera, pero sí, en algún momento en esa capacitación que llevé, dicen que no es bueno como establecer así como para todas, sí, no, default no, no, no. 20%. Vea, ya lo dije. No existen porcentajes únicos para todos los contratos, ni porcentajes iguales para arriba para abajo. O sea, eso no existe. Es más, uno dice, ¿y porcentajes? ¿Por qué porcentajes? Haga la estimación del contrato. Si usted va a contratar a un guarda que se pare ahí, usted sabe que ese guarda, el precio es de guarda, el 70% es pura mano de obra, el otro 30% hay costos indirectos, hay utilidad y hay imprevistos. Entonces, lo único que va a variar es el 30%, el otro 70% es el salario mínimo, las cargas sociales, no hay variación. Entonces, usted va a decir el 20% para arriba o por abajo y resulta que si usa el 20%, se come el 66% del 30% que es lo que tiene. Entonces, yo digo, no tiene mucha lógica. Y además, si yo sé cuánto cuesta ese guarda que está allá afuera, le puedo poner una banda de tolerancia para abajo X, pero para arriba digo, no lo va a pagar más de tanto. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso sería un sobreprecio. Le pago no más de un 5%, porque también la banda de tolerancia yo lo puedo asociar o al tope del tipo de procedimiento o al disponible presupuestario. Si no tengo más, no puedo aceptar ofertas que estén por encima de cierto porcentaje, que es el tope de presupuesto que tengo. Entonces, yo no me caso con porcentajes. Cada caso es cada caso. De verdad, vean, me quedaría aquí hasta las 2 de la noche, pero yo la garganta no la aguanto. Entonces, si quiere, vamos ya cerrando, porque de verdad que estoy. Eso queda grabado, ¿verdad, Miriam? Sí, Eh, efectivamente. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por esta charla tan interesante. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta actividad. El día de mañana les estaríamos enviando con mucho gusto la presentación para que la puedan tener de referencia. Y también vamos a subir este video en nuestro canal de YouTube y también está en nuestro Facebook. Y nada más recordarles que el proyecto de servicios de asesoría y consultoría se ajusta a las necesidades específicas de sus organizaciones. Así que no duden en contactarlos y con mucho gusto los vamos a atender. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que tengan linda noche. Muchas gracias, Eduardo, nuevamente. pura vida. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta Bye. luego, gracias.